Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por tomarse su tiempo para acompañarnos en esta lúdica y maravillosa presentación, y lo digo en el amplio sentido del término. A pesar de que ya casi no tenemos país, tal parece que somos supervivientes de este digamos, territorio maltratado que es México, y nos da mucho gusto acompañar a Fabián Giles en este México 2018, Guía para sobrevivir el apocalipsis, que es un libro de humor, de irreverencia, de análisis y sobre todo una invitación a tomar conciencia para ver si podemos abrir los párpados como se debe y sacudirnos la pasividad. Y nos acompañan para hacer comentarios, análisis también y humor de este México tan lamentable pero a la vez tan festivo. Maite Azuela, Sonecito, José Hernández y por supuesto el autor. Vamos a darles un fuerte aplauso y agradecemos de nuevo su participación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estamos pues de plácemes con este nuevo libro. Yo quiero agradecerles a ustedes por estar aquí en este domingo. Yo sé que mucha gente ya está a esta hora pensando más bien en ir a comprar la cartulina de la escuela, o planchar los uniformes, hacer todas esas tareas cotidianas. La cartulina, ahorita ya me acordé. También encuentran alguna papelería abierta, yo creo. Y pues estar aquí, digo, reunidos en este lugar que parece un lugar de seriedad, ¿no? Digo, de hecho, porque hace unos días aquí estaba sentado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas presentando el libro de Pemex RIP, ¿no? Digo, o sea, que se siente aquí como la presencia de gente así eminente. De hecho, hace rato en la tarde estuvo el doctor Mireles con su libro de Todos somos autodefensas. Entonces, pues sí, es un lugar de seriedad, pero nosotros venimos aquí un poco a hablar de las cosas no tan serias que deberíamos de estar hablando en otros lados. Y yo quiero agradecer mucho la participación de Maite Azuela. Ella es activista, ha estado colaborando en varios medios, desde El Universal, donde no tuvo un buen recuerdo de esa situación, pero sitios como Sin Embargo, y ahora está colaborando en el periódico Milenio. Entonces yo le quiero ceder la palabra para que iniciemos con ella esta presentación. Gracias, Fabián. Pues buenas tardes, sí, con esto me quedo. Buenas tardes, casi noches. La verdad para mí es un honor y además pues un placer poder presentar el libro de Fabián. Con Fabián he compartido algunos proyectos, estuvimos juntos haciendo un podcast en donde nos divertíamos muchísimo. Yo conocí la voz de Fabián antes de conocerlo a él, escuchando muchas de sus intervenciones, no solo como creativo de los guiones, sino también con diferentes voces, y me impresionó la creatividad que tiene para poder imitar a todos los expresidentes de la República que se imaginen, por lo menos de unos, no sé, 40 años hacia atrás, líderes de partidos políticos, voces de mujeres, voces de jóvenes, voces de gente mayor, y su voz me hizo divertirme, me hizo reír, y después, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo en persona y decidimos arrancar un podcast que se llamaba ¿Y luego qué? Un poco pensando en que después de hacer varias reflexiones de política nos cuesta mucho trabajo aterrizar nosotros en todo este entuerto, qué papel jugamos y cómo le vamos a entrar, si es que se le puede entrar. Cuando me mandó su libro y me invitó a presentarlo, de alguna manera me revivió esos momentos, porque fue justo a través de su voz como lo conocí. Después tuve también la oportunidad de ver todo el trabajo gráfico que hace y fui además una de las beneficiarias de este trabajo, porque juntos hicimos un libro infantil en donde conocí mucho de lo que presenta ahora en este proyecto de México 2018, que es el esfuerzo por poder plasmar en una sola imagen muchas ideas y muchos momentos, el collage, ¿no? Y creo que nada puede describir mejor este proyecto de México 2018, Guía para sobrevivir al apocalipsis, de Fabián Giles, que la idea de un collage en donde mezclamos. Primero yo quisiera hablar de las emociones que el libro provoca y los invito a que lo tengan en sus manos y no solo lo disfruten leyéndolo, sino que además lo disfruten viendo las imágenes que Fabián pudo lograr, porque
son emociones encontradas. Primero es esta sensación que incluso en la contraportada viene bien descrita, que es: el mundo no se acabó en el 2000 ni en el 2006, pero tal vez se acabe ahora. Algo pasa con los mexicanos, que nuestro ADN pareciera que medimos todo a partir de los procesos electorales, y que da la impresión de que una vez que la jornada electoral concluya y veamos el resultado, algo nos va a sorprender mágicamente y algo va a cambiar. Y creo que eso de alguna manera nos ha rescatado de una depresión colectiva de la que no alcancemos a salir. Pero también creo que esa falsa esperanza nos permite autoengañarnos elección tras elección y no alcanzamos a tener en las ofertas de la boleta ninguna que realmente nos convenza a todos, y ese es el drama básico de esta interpretación en el libro de Fabián. Creo que primero retoma una parte histórica en donde nos lleva a una introducción y nos ayuda a regresarnos a aquellas épocas de Foxilandia y de, le llama él, a la época de Calderón, también pensando en esta idea de un lugar perfecto, Fecalandia. ¿Se acuerdan que a Felipe Calderón se le llamaba Fecalandia? Y de ahí nos remonta, bueno, pues a dónde estamos hoy con Peña Nieto, con la imagen y cómo va él contando la historia, pues nos recuerda cuáles han sido las etapas más terribles de este sexenio y nos ayuda a hacer catarsis con mucha sátira, con mucha creatividad. La verdad es que son esas emociones las que este collage nos permite experimentar, porque definitivamente pensar en el apocalipsis es pensar en que algo se acaba. Y no sé ustedes, pero este apocalipsis pareciera ser esperanzador, porque lo que queremos es que esto cambie de alguna manera, que se acabe lo que llevamos conociendo desde que tenemos memoria. Hace, por ejemplo, reflexión sobre los 4 jinetes del apocalipsis y dice Fabián, son la pobreza, la guerra, la crisis y la inseguridad. Pues supongo que con las diferentes edades que tenemos todos los que estamos aquí sentados, sabemos que esos 4 jinetes del apocalipsis nos persiguen y nos llevan y nos guían desde que tenemos uso de razón. Y creo que sería esperanzador que ese apocalipsis sucediera, imaginando que va a haber un nuevo día una vez concluido el apocalipsis y que algo nuevo nos vamos a encontrar. El libro no nos presenta eso que pudiera pasar, nos presenta obviamente las posibilidades que este 2018 nos trae con nuestros diferentes candidatos y sus diferentes partidos, sus personalidades, ya saben quién, a él Fabián le llama el Mesías resucitado, e incluso se atreve a pensar, a imaginar qué pasa si no gana ya saben quién, ¿no? ¿Quién vendría entonces y qué sucedería? Y parece esto un círculo vicioso un poco asfixiante. La verdad es que incluso cuando las imágenes son con los colores patrios, acaba siendo de alguna manera agonizante. Yo pensaba en la idea de una pesadilla, porque las pesadillas dan mucho miedo, pero dan mucho más miedo aquellas que se repiten y se repiten. Supongo que también todos hemos tenido alguna mala etapa de la vida en la que amaneces sudando muerto del susto y pasan días y vuelves a soñar casi exactamente lo mismo, y parece que eso pasa con los procesos electorales. De repente algo parece que cambió y a los meses, ¿no? Ni siquiera pasan años, a los meses nos volvemos a encontrar en la misma zona de desesperación y de desesperanza en la que ya estábamos un sexenio anterior. Entonces, la verdad es que sí creo que sirven estos ejercicios de reírnos de nuestras propias pesadillas. A veces la catarsis de la risa y de la sátira son las únicas opciones que tenemos los mexicanos a nuestros peores temores y a nuestros peores miedos, pero también creo que nos permite ver cuáles son las escenas que no queremos repetir y cuáles son las posibilidades que tenemos para no hacerlo. Al final del libro, ya casi acercándose a lo que puede venir, también nos presenta algunas imágenes de actores que no necesariamente son los políticos en sí mismos, sino las instituciones que llevan a cabo las elecciones o que merecen que pongamos atención en cuál ha sido su desempeño. Juega con la imagen del INE, con la imagen de Lorenzo Córdoba, por ejemplo. Margarita Zavala es una de sus personajes favoritos. Aquí la vamos a ver desde representando la portada de una película hasta llamada La Calderona, ¿no? Como quien pues quiere revivir el sexenio de su marido. Habla también de las encuestas electorales y del juego en el que nos montan estas encuestas y cómo nos ponen a jugar a las apuestas
sin que realmente los últimos sexenios hayan sido muy acertadas, ¿no? Eso es lo más divertido, que sabiendo que no le atinan, seguimos muy pendientes de qué es lo que están arrojando. Y bueno, la verdad es que yo le agradezco a Fabián que me haya hecho llegar este material. Es un material del que no te cansas de ver porque te sigues riendo y sigues encontrando en este collage imagen sobrepuesta de las diferentes posibilidades a las que nos vemos los mexicanos, pues enfrentándonos cuando, no sé ustedes, pero cuando cuesta trabajo votar con entusiasmo. Creo que normalmente lo hacemos por el menos peor o por el que creemos que va de alguna manera a cortar de tajo lo que viene de atrás, y desafortunadamente nos vamos dando cuenta que los partidos políticos son más bien como una misma masa con diferentes sabores. De repente me imagino un helado napolitano de estos que trae chocolate, vainilla, fresa, y se te empieza a derretir y empiezas a mezclarlo, y cuando quieres separarlo ya no lo puedes separar de manera que puedas decir, pues de este lado está a la izquierda, de este lado de este lado aquí. ahora tiene sabor naranja, que es lo más importante. Naranja, Sí, ese es el más importante. Y bueno, de alguna manera lo que viene se parece mucho a lo que hemos tenido. Incluso tenemos a un candidato que ha resucitado. Para algunos quizás sea la opción de salir de lo anterior, pero lo vemos mezclado con muchos de los anteriores. Entonces creo que lo que podremos hacer será también un collage de voto. O sea, lo que me invita este libro en estas elecciones es a que hagamos un voto diferenciado, nos fijemos bien, más bien en los individuos y no tanto en sus bloques políticos, y sigamos divirtiéndonos con lo que es nuestra eterna crisis y nuestro terrible drama de una política en donde los 4 jinetes del apocalipsis nos siguen persiguiendo. Ojalá que ese apocalipsis acabe siendo el final de una larga era de mucha desigualdad social, y que se convierta en la posibilidad de entrar a otro, pues diríamos a otra dimensión, en la que la política no solo nos sirva para hacer sátira y creatividad y burla, sino que nos permita también reconstruirnos con otro tejido social. Felicidades, Fabián. Pues muchas gracias, Maite, por tus palabras. Y pues sí, realmente la reflexión que nos invita a este libro, pues lo vamos a ir platicando ahorita en diferentes etapas. Yo quiero cederle la palabra a un querido José Hernández, el Monero Hernández, como muchos lo conocen, y él pues le dará como un poquito más también de su cosecha con respecto a este tema escabroso del humor político. Buenas tardes, noches casi. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. A mí la verdad me apantalla mucho Fabián. Ya le pregunté que de qué privilegios goza para que le hayan dado este salón tan bonito, hora y media, prime time. No, pues yo de grande… Les caigo bien. Yo de grande quiero ser como él, la verdad. Yo no sé si Fabián Giles es vidente o es un ave de mal agüero, porque nos presenta en su libro, México 2018, Guía para sobrevivir a la apocalipsis, un panorama que no me queda muy claro. Bueno, si es apocalipsis, pues me queda claro que es algo realmente terrible, pero yo como miembro del Averno, para mí es más bien algo extraordinario, porque los caricaturistas somos un poquito esquizofrénicos. Mientras peor le va al país, a nosotros nos va mucho mejor porque tenemos muchísimo material. Y además tenemos la gran ventaja de que en México los políticos ya vienen precaricaturizados. No tenemos tampoco mucho que hacerle, porque imagínense, pues cuando Carlos Salinas llegó a la presidencia, pues fue así como que una maravilla para todos los caricaturistas, ¿no? Bueno, yo tampoco tengo mucho que decir porque en ese entonces yo tenía mucho pelo y ahora ya cada vez me parezco más a Salinas, entonces bueno, ya no es tan gracioso, pero en fin. Se ha hablado mucho de estos apocalipsis, de estas señales del fin del mundo, y ahora se presentan, esta elección se presenta un poco, y Fabián nos las presenta así un poco como el posible apocalipsis o qué apocalipsis, ¿no? Y
no sé si recuerdan, justamente en el 2012 también se presentaba como un posible mal augurio y se hablaba del fin del mundo y se decía que los mayas habían vaticinado que en el 2012 se acababa el mundo. En el 2000 también, cuando iba a llegar el año 2000 y era el error este del 2YK, no me acuerdo cómo se llamaba, era también, se va a acabar el mundo. El problema con todo esto es que no se acaba el mundo. Ojalá se acabara, si se acaba pues ya no hay ningún problema. Lo realmente grave es que no se acaba, que sigue. En el año 2000 pasó algo en nuestro país, algo muy curioso y que tiene mucho que ver con este libro y con el trabajo de Fabián y con el trabajo en general del humor político. Y es que antes del año 2000, es decir, antes de la llegada de la alternancia y de la llegada de Vicente Fox a la presidencia, pues los caricaturistas hacíamos caricaturas de los presidentes, de los políticos, y hacíamos la broma. Fíjense que cuando llegó Zedillo a la presidencia, hacíamos la broma de que si Zedillo había llegado a la presidencia, cualquier pendejo podía ser presidente. En el año 2000 ya no fue broma. Y lo que sucedió en el año 2000 fue algo bien importante. No fue la alternancia, el disque cambio, nada de eso. Lo importante fue que llegó a la presidencia de la República una caricatura. Una caricatura ya perfectamente hecha, con sus bigototes, sus botas, tenía hasta su marca registrada que era la hebilla con Fox. Además tenía, ¿cómo hablaba Fox? Ciertamente, amigos, amigas, mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas, me van a extrañar. Entonces era una maravilla tener a una caricatura como presidente. Y además, justo al año, en el 2001, y justo el mismo día, al año, fue maravilloso porque llegó la pareja presidencial. Entonces eran dos caricaturas en el poder, era una cosa impresionante. Y ahora, pues bueno, 18 años después, otra vez vienen las profecías de que se puede acabar el mundo. Yo estoy seguro de que no se va a acabar. Aunque hay una teoría de que realmente sí se acabó en el año 2012. En el 2012 se acabó el mundo y desde entonces ahorita lo que estamos viendo son los créditos. Imagínense, pues de 2002, más de 2012 años, pues sí, son un chingo de créditos. Pero yo más bien creo que no, que para bien o para mal el mundo va a seguir, México va a seguir, ya que continúe como país o no, eso sí, ya hay opiniones y veremos después de julio de este año, veremos qué sucede. Pero lo que sí es un hecho es que los caricaturistas vamos a tener muchísimo trabajo por delante. Y dentro de los caricaturistas, dentro de los moneros, hay una categoría de moneros que poco a poco va adquiriendo una importancia grande en nuestro país. México es un país con muchísima tradición de caricatura política, pero de hace un tiempo a la fecha hay una categoría importante que es el monero que no sabe dibujar. Fabián Giles es un monero que no sabe dibujar. Uso Photoshop. Y pareciera que no tendría por qué estar entre los moneros, pero finalmente el trabajo que hace Fabián tiene todo que ver con el trabajo que hacemos los caricaturistas. Maneja las mismas herramientas, los mismos mecanismos del humor, a los mismos personajes, y más o menos yo creo que se regodea muy parecido a lo que hacemos nosotros. El caricaturista político es una especie como de ave de rapiña que sobrevuela lo más podrido que hay en el país, y cuando ve la carne más horrible y todo, llega y se alimenta de ella. Y un poquito yo creo que Fabián eso hace todos los días. Y dentro de lo que es la caricatura política hay varios mecanismos del humor. Obviamente está la exageración, está la ironía, está el sarcasmo, está la asociación de ideas, y hay uno que a mí me gusta muchísimo, que es la parodia. A mí me gusta mucho hacer parodias. Y me encantaba hacer parodias sobre todo de películas. Y resulta que Fabián Giles es el rey de la parodia, y de la parodia de películas, me atrevería a decir.
Yo que me gustaba mucho y presumía mis caricaturas que hacía de películas, y llega Fabián y se pone a hacer parodias extraordinarias de casi todas las películas que se estrenaban. Incluso hace unos meses hizo una exposición de carteles de películas que eran las parodias de las películas, y lo hizo además en un cine. Entonces ya no solo lo envidio porque le den salones como estos en la Feria del Libro, sino también lo envidio por exponer en un cine parodias de películas. Y son estos elementos que manejamos los moneros, los que también Fabián ha estado manejando durante ya bastante tiempo, que he estado viviendo y sobreviviendo y experimentando y jugando en esto que es el humor político. Y ahora llega con este libro con mucho humor político, con mucha parodia, con mucho sarcasmo, con mucha ironía. Hace una revisión, como bien decía Maite, más a partir de del año 2000, ¿no? Con la llegada de Fox, que aunque es una historia realmente reciente, de pronto se nos olvidan muchas cosas que sucedieron. Y la primera parte del libro de Fabián es tratar de refrescárnosla, la memoria, y recordar una serie de cosas que han sucedido en los 12 años anteriores al regreso del PRI, en el 2012, y después la desgracia y lo terrible que ha sucedido del 2012 a la fecha. Todo este ejercicio de memoria es muy necesario y es indispensable para entender lo que está sucediendo en estos días y entender lo que va a suceder el próximo mes de julio. Yo siempre he creído y estoy convencido de que si bien la democracia, estoy convencido de que en México no existe democracia. México no es un país democrático, simplemente no hay democracia. Hace poco vino Mario Vargas Llosa a decir que si ganaba el PG iba a ser un retroceso a la democracia de México. ¿A cuál? En México no hay democracia. Y ese mismo señor hace no muchos años vino a decir que en México no había democracia y era una dictadura perfecta. Ahora viene y nos cuenta otra historia. Pero en México no existe democracia. Lo que existe son arreglos y tranzas en la cúpula del poder. Y no solo del poder político, sino del poder, sobre todo, económico. Y incluso me atrevo a decir que aunque en las próximas elecciones se respetara el resultado real de las elecciones y no se hiciera un fraude, incluso así México no sería un país democrático, porque la democracia de un país no depende de un proceso electoral. La democracia de un país o un país que es democrático tiene que tener una cultura democrática cotidiana y en la cual la ejerzamos todos los días en cada nivel de la sociedad y del gobierno. Y desafortunadamente en México no tenemos esa cultura y lo que nos surge ya es empezar a adquirir esa cultura y a vivirla. Y en ese sentido lo que va a suceder el próximo julio es algo bien importante. Vamos a salir a votar. Y yo he leído mucho y he escuchado mucho esta idea de que los candidatos que hay no me representan, otros dicen, qué triste que votemos por el menos peor. Y yo me quedé pensando y me di cuenta que hay mucha gente que cree y hay un sector en el poder, en la gente que realmente toma las decisiones en este país, que quiere promover esta idea, que es como si el voto fuera un artículo de consumo. Y entonces es como ir a votar, es como ir a comprar una camisa o ir a comprar unos zapatos. Entonces no está la camisa que yo quiero y no están los zapatos que a mí me gustan, entonces no lo voy a comprar, o me voy a sentir mal si compro la camisa menos fea o los zapatos menos peores. La cosa es que el voto no es un producto de consumo, ni es algo que yo voy a ir y nada más me va a servir a mí, porque yo no vivo solo, porque vivo en una colectividad y vivo en una sociedad. Y el voto es una posibilidad, junto con millones de votos, de organizarnos, no solamente el día de la elección, sino, como decía hace un momento, cotidianamente, para ejercer nuestros derechos frente a los personajes que nos representan y a los cuales debemos exigirles cuando no nos están representando bien. Entonces yo no veo
ir a votar como ir a escoger al menos peor, porque, insisto, no es un producto que voy a comprar para mí, es una decisión que vamos a tomar entre todos. Fabián Giles termina, les voy a spoilear el final del libro. Al final lo matan y el asesino es el mayordomo. No, quiero leer una de las partes finales del libro porque me parece que es bien interesante y es muy importante y es finalmente yo creo que la parte medular de este libro. Y además es donde Fabián se pone serio. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, pregunta Fabián. Y él mismo se responde y dice algo muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Votar. Votar por el menos peor, por el voto útil, porque si no votas o lo anulas, le estás dando tu voto al partido en el poder y eso es lo que más le conviene, que el abstencionismo y la apatía sigan gobernando este país. Ya vimos cómo ha gobernado el PRI durante 72 años y ahora 6 miserables años más. Y ya vimos lo que hizo el PAN en complicidad durante 12 años también miserables. Ya es tiempo de darle chance a otra opción. Si dicen que son honestos y están con el pueblo y habrá que exigirles, si dicen que están honestos y están con el pueblo, habrá que exigirles aún más para que cumplan como pregonan. Y si no lo hacen, entonces se pueden ir a donde dice el PG que se va a ir si no gana. Al rancho. A Palenque. De nosotros depende que sigamos con el gobierno traidor y corrupto que nos merecemos o que lo cambiemos desde la base de la sociedad, que somos los ciudadanos. Nos veremos pronto, si es que esto no se acaba antes, en México 2018. Yo espero que todos sobrevivamos a este apocalipsis que Fabián vaticina, que sobrevivamos y sobrevivamos como ciudadanos en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Pues sí, coincido contigo. Yo creo que esa cuestión de… Bueno, había una cosa que quería aclararte. Por ejemplo, yo creo que Vargas Llosa va a escribir su próxima novela con base en la historia de México. Se va a llamar El año de la dictadura invisible o algo así le va a poner. Aunque yo lo prefiero más bien en sus libros eróticos, porque ese de los cuentos, los cuadernos de Don Rigoberto, o sea, creo que más por donde él debería seguir. Digo, ahorita está viviendo en un amorío con Isabel Presley, entonces pues debería seguirse sobre esa línea de escribir novelas románticas eróticas a tratar de vaticinar sobre una cuestión meramente que no le incumbe, que pues realmente, digo, él perdió la presidencia con Fujimori y pues no hizo lo mismo que Andrés Manuel. Andrés Manuel perdió, siguió, y él hizo su berrinche, se fue a vivir a España y se nacionalizó español. O sea, imagínate a qué nivel estamos llegando de berrinches. Pero bueno, para seguir con el tema del humor y ahora con la cuestión musical, quiero dar lugar a mi querido Sergio Campos Sonecito, que yo con él colaboré en el programa de Charros contra Gánsters. Ahí estuve platicando mucho tiempo con él y pues conversábamos también sobre esta cuestión de darle lugar al humor, pero mediante la música y el folclore, como es lo que sabe hacer mi querido Sonecito. Acá le cedo el micrófono. Bueno, pues buenas noches a todos y he de decir que me siento halagado, me siento, como decimos en mi pueblo, esponjado como un guajolote, porque por estar sentado en esta mesa me emociona mucho, porque es gente que yo he leído. El Monero ha sido mucho mi inspiración a veces para componer. Fabián Giles, yo lo escuchaba desde el radio, te escuchaba en El Hueso. Maite, también conozco algo de tu trabajo y entonces estar sentado aquí me emociona y me pone nervioso. No sé, lo mío no es hablar, no se me da hablar mucho, es hacer sones con crítica social. Y cuando Fabián me dijo que lo ayudaba a presentar un libro, dije, pues yo no sé cómo se hace, eso. Y leí el libro y sí sé cómo se hace. Agarré frases del libro, muchas cosas que me recordaron versos viejos, y entonces voy a hacer como un recorrido a través de lo que es tu libro, en un principio hablando del PRI viejo, y luego vamos a hablar de EPN, y pues luego ya vamos a cerrar, ¿no? No sé de cuánto tiempo disponga. Tú el que quieras. Toda la noche, ya está. Lánzate por un frasco, ¿no?
Buen trabajo le ha costado al Caimán vivir aquí. Al fin fue seleccionado, apoyado por el PRI. Ojalá se haga el milagro y que se acuerde de mí. Pues no se va a acordar, carnal. Nomás en campaña, pues. El Caimán, que el licenciado se ha burlado de la ley, ahora vive como rey, robando a los desgraciados. Tuvo tanta suerte el güey, lo nombraron diputado. Hasta con eso corren con suerte, ¿va? Sí. El Caimán en mi país se robó mucho dinero. Anduvo en el extranjero y me parece que en Dublín. Ay, qué chango tan ratero que su madre el PRI. Y sigue la mata dando. Luego llegó don Vicente y se llevó su tortota. Allá en el campo la gente la esperanza lleva rota. Tuvimos por presidente y a un pinche gato con bota. Perdón por lo de gato, él no es gato de nadie, carnal. Abusado, abusado, Hoy es lo mismo que ayer y la mentira es perenne. El gobierno le hace al güey y es un defecto que tiene porque hace valer la ley nomás cuando le conviene. Cuando no, pues no, carnal. Hoy el PRI sigue en la gloria como en los tiempos pasados. Hay que conocer la historia y seguirla paso a paso, pues un pueblo sin memoria, su condena es el fracaso. Esa es la primera parte donde Fabián Giles, me gustó mucho esa frase donde le apuestas a la memoria. Debemos tener memoria porque si no estamos condenados al fracaso. Y bueno, pues esa es la primera parte. Después fui leyendo el libro y hay una ilustración que tienes de Enrique Peña Nieto en 2 páginas así seguidas, que resumes todo, pues todo lo que ha sido y todas las pifias que ha cometido. Los 43, ya sé que no me aplauden, ni un chile nos embonan, y un montón de cosas que dije, bueno, pues voy a hacer un verso con un son, utilizando estas partes. He de confesar, muchos versos ya los tenía hechos y pues, los desempolvé, y gracias por hacerme recordar que ya tenía por ahí estos versos, y pues con todo cariño, señor presidente, espero que no haya censura. Y luego y también disculpen, soy un poco mal hablado, pero a veces es necesario solamente para que haya rima, ustedes me deben entender, no es porque yo quiera decir, es parte de, si no, no va a rimar. Y bueno, pues vamos con este son para el preciso. La primera parte que usé musicalmente corresponde a un son que se llama El Caimán. También he de decir que lo que yo estoy haciendo no es nada nuevo, esto se hacía desde principios de 1800, ya había trovadores y hacían crítica social y utilizaban estas líneas melódicas. Yo solamente lo retomé y tomo a los personajes actuales, pero no estoy haciendo nada nuevo. El son así es, son sones que se les puede ir cambiando la letra. Y bueno, pues esto es por respeto a los músicos tradicionales, lo explico siempre. Y bueno, vamos con este son que se llama Señor Presidente. Es un son que se canta mucho allá en Veracruz, los versos son míos. Hoy sigue dando traspié que Peña Nieto al hablar y del libro
dos en su andar, se ha leído como tres, va a acabarla de chingar, pronuncia mal el inglés. Infrastructure. Ay, perdió brújula y sentido, hay soledad. Perdió brújula y sentido y perdió la exactitud, y perdió la exactitud, perdió brújula y sentido. Aquel que poco ha leído, será poca su virtud, haciendo a boca del río capital de Veracruz. Señor presidente, le vengo a decir que ya nada valen las nuevas de a mil. Señor presidente, le aviso y le anoto que ni una despensa me roba mi voto. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gusta cuando paga usted. Ay, le molesta el disidente. Le molesta el disidente cuando en marchas lo presiona, cuando en marchas lo presiona, le molesta el presidente y su molestia es latente si la prensa lo cuestiona. Así dijo un presidente que ni un chile nos embona. No, pues bonitas cosas, carnal. En los medios digitales también nos dejó registro, también nos dejó registro, y en los medios digitales, usando redes sociales, tampoco ha sido muy listo, y para colmo de males, Malala lo dejó en visto. ¿Te acuerdas que felicitó Malala? Felicidades, Malala. Y dijo Malala, ¿y este güey quién será? Lo dejaron en visto. Y sigue la matando. Dice que el país avanza, así dice el presidente, así dice el presidente, dice que el país avanza, pero el dinero no alcanza, no alcanza y no es suficiente, y si te ruge la panza, la crisis está en tu mente. Híjole, traigo un montón de escojo porque no voy a acabar. Mire, Peña Nieto no se aflija. Su labor ha sido noble. Recuerde que dice su hija, le tiene envidia a la prole. Su gobierno es un engaño y nos miente con cinismo. Su gobierno es un engaño y nos miente con cinismo. La ha regado todo un año, más bien menos, como 5. Con la torpeza latente, su gobierno ya es un fraude, entienda, señor presidente, por eso nadie le aplaude. Señor presidente, le vengo a decir, ya nada valen las nuevas de a mí. Señor presidente, le aviso y le anoto que ni una despensa me roba mi voto. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gusta la vieja de usted. ¡La vieja! ¡Ay! Yo le canto a Peña Nieto. Yo le canto a Peña Nieto, lo digo con sensatez, lo digo con sensatez. Yo le canto a Peña Nieto, se lo digo con respeto. Ya no finjas que no ves, ya no te hagas más pendejo, nos faltan 43. Bueno, pues ese fue no sé cómo andemos de tiempo, todavía vas a hablar, ¿verdad? Sí. Un ratito porque me voy a yo a comer todo el tiempo y es que traigo varios. No, es que este sexenio ha dado para mucho. Sí, ha dado para mucho. Mira, voy a hacer, ¿qué te parece un último son? Retomando las frases de tus últimas páginas, que todo me gustó mucho, pero atinadamente, como dice José Hernández, en la última parte que te pusiste serio también me latió. Sí, me gustó. Y bueno. O sea que ya lo hago para hacer como Vargas Llosa, yo creo. Voy a abrir con unas décimas. Estas décimas ya las tenía hechas, pero caben muy bien para el libro, y termino con partes de lo que dijiste al final. Para eso voy a hacer un son que se llama el son del cascabel. Este se toca por menor. Si no sale, por lo menos que se asome, ¿no? Bueno, no es albur, así decíamos en mi pueblo cuando llevábamos serenata a las muchachas, ya tocabas, y entonces decías, si no sale, por lo menos que se asome a la ventana.
todos somos iguales, asomados a cristales de restaurantes lujosos. Ahí van los menesterosos tragándose la ilusión, mientras que engorda el patrón a costillas del judío, y a que mueran los partidos, viva la revolución. Y ahí se supone que todos gritaban, viva, viva, pero aquí no. Cuando andaban en campaña, todos fueron buena gente, queriendo ser presidentes, así se dieron sus mañas. Hay hijos de las arañas, en campaña los miramos, te saludaban de mano, andaban en los rincones gastándose los millones que le chingan al paisano. Hoy se atacan de lo lindo, hay soledad. Hoy se atacan de lo lindo, el PRI y el PAN descarados, el PRI y el PAN descarados. Hoy se atacan de lo lindo. Se acusan en el recinto, se acusan de haber robado, pero tan malo es el Pinto, al igual que el Colorado. Fíjate, este verso lo hice hace como 6 años, y luego ahora cuadró el Pinto y el Colorado, carnal. Esta frasecita me gustó mucho de tu libro. Estaba buena para el verso, no lo podía soltar. Todos se van a atacar con un spot cada día, con un spot cada día, todos se van a atacar. El PRD, el PRI y el PAN con la morena metida, dicen que se van a dar la espotiza de su vida. Sigue la mata dando, carnal. Esta me gustó cuando te pusiste serio, mira. La ofensa y denostación ahora tienen su momento, ahora tienen su momento, la ofensa y denostación. Para expresar su opinión, hoy se portan cual jumento, se les nubla la razón, sin cabida el argumento. Esa está bien. Es así, tal cual dice tu libro. Ahí no le modifica nada. Ay, solita soledad, soledad del otro día, donde pasaste la noche que traes la barriga fría. ¿Quién sabe, carnal? Y sigue la mata dando, sigue el juego. Aquí el fraude está presente y soledad. Aquí el fraude está presente y eso al PRI no le da pena, eso al PRI no le da pena. Aquí el fraude está presente. Señores, es muy urgente terminar con el problema. Votemos masivamente y tronemos al sistema. Y estos últimos dos me los chuté ahorita que estabas hablando, Carlos. Con esto me despido, pues. Ay, pregunto qué va a pasar. El futuro ya es un brete, el futuro ya es un brete. Pregunto qué va a pasar. Salgan todos a votar. Salgan todos a votar. Eso es lo que compromete, porque el PRI puede ganar con el INE de alcahuete. El político es figura de mal augurio en escena, de mal augurio en escena, y el político es figura. Son escasos de cultura, no han dejado cosa buena, son una caricatura que provoca pena ajena. Y ya casi me voy. Tenemos muchos partidos para que haya democracia, para el caso es la misma gracia, porque todos son bandidos. Incluso hasta son amigos que nomás se andan rolando, de partido van cambiando como cambian de calzones. Esa bola de cabrones nomás nos están robando.
ahí quedó. Muchas gracias. Muchas gracias, Onesito. Felicidades sí. por el libro y gracias por darme el material para... No, y tienes razón, no hay palabra que pueda rimar con calzones. No sé la que acabas de decir. Pero sí, mucho de esto es que, pues yo quiero agradecerles por haberme acompañado en esta presentación. Yo quería presentar así como diferentes perspectivas. Digo, por ejemplo, el miércoles me tocó presentar el libro en la Feria del Libro de Texcoco con el buen Paco Ignacio Tabo II que me invitó y pues llegué y me puse a platicar con la gente como una hora y ya cuando te empiezan a decir ya se le va a acabar el tiempo, entonces cuando te das cuenta que estás empezando como a arrancar, a ponerse bueno y ya te empiezan como a bajar el tono. Entonces, quiero ser breve, unas 2 horas todavía más, no se preocupen. Sobre todo porque este libro para mí pues es un logro porque no había tenido yo como la idea de publicarlo, gracias a mi editor César Ramos que me dio pues sabía que no me iba a quedar con la espinita del primer libro de México al Chile, que sonó como albur, ¿verdad? Pero eso solamente digo, lo planeo ya y lo voy viendo a la distancia cuando veo este libro ya publicado y digo, bueno, me aventé todo esto, pues un mes estuve trabajando a marchas forzadas, ahí estaba yo frente a la computadora y nada más sentía así como el látigo, que yo me daba solito porque tenía que entregar el libro a la fecha indicada. Entonces ahí fue cuando me di cuenta cómo es la cuestión de los escritores, que todo el tiempo están así como deambulando y hablando de cosas y hasta que les llega la fecha límite y tienen que entregar el libro a marchas forzadas. Entonces creo que este libro para mí fue como un reto, pero también porque a la vez que trabajé como ilustrador, como diseñador, también como escritor, y pues yo traía como la idea de generar un libro ameno, que no fuera tan serio, que no fuera tan pues sí, como son los políticos, ¿no? Así de mexicanos, yo los conmino a que sigamos adelante. Y digo, ese no era mi tono, entonces traté como de mediar un poco en esta tesitura del humor, que si bien digo, sí se me dio desde que estaba yo en el programa del Hueso y ahí tuve como pues cierta apertura hasta que empezó previo al sexenio del querido Quique. Hablo del conductor del programa, no piensen que del presidente. Entonces, de alguna manera creo que mucho de esto también, digo, yo me quedé con esta idea de seguir haciendo humor político en pues, los medios que tuviera a mi alcance. La editorial me dio la oportunidad ahora de sacar este libro. Yo ya venía haciendo libros electrónicos desde hace 3, 4 años. Digo, los libros electrónicos todavía están como en pañales. Mucha gente todavía no se acostumbra como a leer un libro en un teléfono o en una tableta. Ya no hablamos en la computadora, pero creo que es lo que a mí me da mucho gusto, que siga habiendo gente que lee. No sé por qué dicen que no leemos y yo sigo viendo estas ferias de libro atiborradas de gente. O sea, si realmente no leyéramos, los stands estarían ahí vacíos, la gente estaría, digo, la industria editorial ya se hubiera ido a pique, no sé, digo, creo que eso es una de las cosas que tenemos, que debemos seguir fomentando la lectura como uno de los medios para seguir llevando conocimiento. Digo, yo sé que la televisión vino mucho como a romper ese esquema, después ahora las redes sociales que estamos invadidos de ellas desde allá, no hay gente que no tenga Facebook, Twitter. Yo nada más cuento Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat, WhatsApp, o sea, cada vez hay más y más redes sociales y dice uno, bueno, ¿en cuál me quedo, en cuál me voy, en cuál estoy, en cuál? Sí, todas dices lo mismo, o sea, ya lo que hago yo, por ejemplo, yo publico lo de Facebook en Twitter y digo, ya, o sea, no me voy a meter en broncas, sobre todo porque sí, digo, es un medio de comunicación como todos, con tal efectividad que, pues sí, las redes sociales le han pegado tanto que hasta el mismo Enrique Peña Nieto ya se dice que las redes sociales son irritables, ¿no? O sea, yo creo que él se refería más bien a algo que comió y que no le cayó bien. Pero sí tengo como antecedente de lo que yo hice en el programa de radio, pues sí, me gustó mucho esa etapa de la locución, de hacer voces, pues sí, cotorrearnos de la noticia de lo que acontecía en los días, pero más allá de eso creo que el humor, a mi forma de ver, sirve para hacer conciencia, ¿no? Para que la gente tome conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos generando como ciudadanos. Digo, sí nos burlamos de las desgracias, pues sí, de los políticos que tenemos, pero creo que tenemos que valorar más que nada el humor político. Yo valoro mucho el trabajo que hace, por ejemplo,
el Monero Hernández, porque, pues sí, como él dice, somos como aves de rapiña, pero sí, todos los días estar pensando en lo que hizo, dijo o no dijo el tal o cual político, pues sí, luego a veces ya es como medio tedioso, a veces ya luego uno dice, híjole, ¿y ahora qué digo, qué hago? Bueno, ahí es cuando yo creo que, me imagino, por ejemplo, tú, Pepe, te das como, te inmiscuyes en otros temas, la música, por ejemplo, si no, estaríamos, como dices tú, ya en el manicomio, pero sí, con pase directo. Entonces, creo que el hecho de lo que estamos haciendo aquí, presentar este libro, ver que realmente un libro palpable así, con páginas, con el olor a tinta, pues es un gran logro, es todo un proceso que está detrás desde pues uno como autor, luego la gente que está en la editorial y la misma gente que luego lo distribuye, la que está en la imprenta y todo. Es todo este proceso que pues es realmente a veces parece mágico, ¿no? O sea, porque dices, de algo, de la nada sale esto y lo podemos tocar, palpar y hasta volvernos fetichistas de los libros. Entonces, creo que lo interesante de todo esto es, sí, hacer uso del humor, de usarlo como un arma de crítica, de conciencia. Digo, yo que más quiera que lo que yo hago, lo que he venido haciendo en los últimos años, pues siga generando como esa semillita. A mí, algo que me marcó mucho fue, no como a Peña Nieto, como los 3 libros que lo marcaron, pero me refiero porque también fue en la FIL, fue porque estaba yo dando firma de libros y entonces llegó una niña, y yo acabo de presentar el libro en la feria de Guadalajara, y entonces la niña me dijo, yo tengo 12 años, dice, acabo de leer tu libro y me gustó mucho, dice, de tal manera que para las próximas elecciones del 2018 yo ya sé por quién voy a votar. Entonces le dije, bueno, le quise preguntar por quién, pero me dijo, no, el voto es secreto. Entonces, bueno, hubiera sido que me dijera, ya sabes quién, pero no, todavía no existía esa campaña. Hubieras dicho, ¿ya sabes por quién vas a votar? Ándale, eso hubiera sido así como un voto influenciado. No, pero de todas maneras, ese tipo de anécdotas son las que a mí me alegran, ¿no? O sea, digo, bueno, cuando menos ya planteé una semillita en alguien que tiene como esa idea de ver la lectura y a través de la lectura ver la política como algo que lo incluye, ¿no? O sea, no seguir con ese papel de, ay, pues los políticos qué hueva, o sea, yo no me gustan. O sea, yo debo también ser honesto y decir que en el año 2000 yo todavía era totalmente apolítico, o sea, yo decía, no, la política para mí no significa mucho. Entonces, creo que fue a raíz de ver toda esa debacle y todo ese desfiguro y toda esa decepción que nos provocó Vicente Fox. A mí me cayó bien, digo, como a muchos, ¿no? O sea, y yo lo respeté hasta que salió de la presidencia, eso sí me queda muy claro. O sea, después del 2006 yo sí ya dije, este cuate ya dejó de ser presidente, vámonos. O sea, hice el juego de mesa del Foxópoli, que por ahí anda, luego fue un juego que me dio muchas satisfacciones, porque incluso hasta el mismo Carlos Marín del periódico Milenio me pidió que le hiciera un juego y le gustó como la idea de poder jugar, hacerse rico inexplicablemente, que bueno, ya eso ya después se puede aplicar en otros ámbitos de los medios de comunicación. Pero mucho de esto yo creo que también fue el hecho de inmiscuirnos en la política como ciudadanos, pero también como ser partícipes. Y pues aquí, como bien el Monero Hernández ya les adelantó al final del libro, que si yo fuera J.K. Rowling ya lo hubiera demandado, porque pues, Harry Potter no se muere en ningún capítulo al final de ningún libro. Entonces, el hecho es que sí, me gusta mucho la idea de que un libro así como el que hice, que tiene una propuesta de humor, pero también basada un poco, sí, en la cuestión religiosa del Apocalipsis, del libro de la Biblia, de las revelaciones, de todos esos mensajes ocultos que hay en el libro tal del Apocalipsis, que reflejan como ciertas tendencias a lo que también decía Maite, ¿no? O sea, el Apocalipsis no es como algo, un final trágico, un final que conlleve muerte, tragedia y que nos lleve como a perder lo que tenemos, sino al contrario, creo que también tratamos de hacer que la gente piense que es la ocasión o la oportunidad para cambiar y hacer algo nuevo. Y antes de que se vaya la gente, porque ya se está yendo, porque yo creo que ya se están espantando con lo del Apocalipsis, yo les quiero agradecer mucho. Quiero hacer nada más como una petición aquí a los que estamos en el panel. Bueno, primero, antes que nada, yo quiero hacer una exigencia.
Sí, yo quiero que, así como hoy Ricardo Anaya exigió a Peña Nieto que salga del proceso electoral, yo también le exijo a Enrique Peña Nieto que le otorgue el Oscar a Ricardo Anaya, porque él ha sido un gran actor. Yo creo que se merece el mejor actor por haber sido copartícipe de las reformas, por haber apoyado todas esas iniciativas y ahora ser el sacrificado, ¿no? Ser el niño mártir que merece la democracia en este país. Entonces yo desde aquí lanzo la voz y digo, Guillermo del Toro, quítate, bueno, tú vas de director, pero quítenle el Oscar al mejor actor, que yo supongo que va a ser Daniel Day-Lewis, para dárselo a Ricardo Anaya, porque él se lo merece realmente, y desde aquí exhorto a Peña Nieto que así sea. Y por último, pues como les decía aquí a los compañeros del panel, que nos pongamos la camiseta todos. Esta camiseta, pues yo la hice hace 12 años, bueno, de hecho ya tienen 6 o 12 años, que es esto de, sí, siguen vigentes de no alimenten al dinosaurio, por favor, o sea, sean conscientes, o sea, ya hay que tener conciencia con los animales y pues, esa es mi petición. Pues sí, yo creo que pongámonos todos la camiseta, pero todos, o sea, todos los ciudadanos, ya evitemos colores, partidos, idiosincrasias. Yo creo que si este país no le damos como un empuje, o sea, desde las bases, que es, hace rato el doctor Mireles les decía aquí que él ve que una casa no se puede construir desde el techo, o sea, él decía, aquí no se, ¿cuándo han visto que una casa se construya desde la cúpula, desde el techo? Dice, no, al contrario, se empieza desde las bases, desde la tierra, sacar la tierra, ponerle unos cimientos fuertes y de ahí iniciar una construcción de una casa o una reconstrucción de una casa. Entonces yo parafraseo esas palabras del doctor Mireles y sí, necesitamos realmente con humor, con cierta crítica, con cierta conciencia, hacer partícipes a todos, o sea, que la voluntad está en que, pues si no sacamos adelante ese país se nos va a ir como agua entre las manos. Entonces creo que el humor es un vehículo bastante viable, digo yo conmigo que seamos más gente que estemos en el humor, digo, la gente lo hace por medio de memes y cosas chuscas en las redes sociales, pero por ahí yo creo que también tenemos que empezar a ser partícipes. Por ahí había una pregunta, un señor que nos quería preguntar algo, porque si no me van a decir, no le dimos, le van a pasar por ahí el micrófono para que no tenga que gritar tanto. Gracias. Bueno, felicidades por el libro, ojalá que se venda mucho, es muy oportuno y felicidades a los participantes de la mesa por tan importante evento. Pero yo quiero decir que este año del 18 es el momento para recordar a otro personaje que apareció mucho hace 50 años en los periódicos, se fue Díaz Ordaz. Entonces estamos cumpliendo en este año 50 años del 2 de octubre. Yo estuve ahí y quiero decir, 2 de octubre no se olvida. Muchas gracias. ¿Alguien más del CISEN, de Gobernación, que quiera preguntarnos algo? Bueno, pues muchas felicidades por el libro. Se antoja leerlo y espero que a partir del 2018 Hernández tenga que buscar otro trabajo, que tenga menos motivos para hacer caricatura política, porque si bien es un deleite ver a los chamucos, escucharlos, yo pienso que ya está siendo hora de que te dediques a otra cosa, ¿no? Sí, yo creo Los que felicito a todos y la música excelente, y también invito a la gente, bueno, no soy miembro de ningún partido, pero sí que votemos y que seamos más conscientes políticamente, porque sí, este país como que se nos está yendo de las manos, y lo queremos mucho, hay que demostrarlo siendo personas con cultura política. La política no es un gusto, la política es una obligación de los ciudadanos porque es parte de su vida, saber qué es lo que están haciendo con tu dinero, saber qué están haciendo con tu vida. Entonces la política no es fútbol, no es un gusto, no es una preferencia, es una obligación de cualquier sociedad que verdaderamente quiera volverse democrática. Muchas felicidades.
Muchas gracias. Gracias. Yo lamento mucho, el otro día me encontré, porque bueno, trabajo de lunes a viernes, llego después de las 8 y me encontré el otro día con la gran, bueno, no gran, sino triste noticia de que ustedes ya no están en el hueso. El programa ya no es el mismo. La verdad, sin ti, sin Fernando Calderón, creo que ya tampoco está, y creo que nomás quedaron dos personajes, el director y Jovita. Entonces, era una ventana, era una opción para enterarnos jocosamente de lo que pasa en nuestro país, para politizarnos, porque como dijo la compañera, la política es conocerla, como ciencia política, como práctica política, es una obligación. Lamento mucho de veras que hayan perdido a seres tan extraordinarios como ustedes. Pero bueno, te tenemos aquí y eso es muy alentador. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Ahora escuche Charros contra Gangsters. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Ya no era broma. Ahora escuche Charros contra Gangsters, esa es la otra opción, señora. Sí, yo estuve por ahí un año también en ese programa y pues digo, sí, digo, salvo uno de los conductores, con que tuve desavenencias, pero mucho de esto también yo creo que se vienen buenos tiempos. Yo espero que volver a la radio, digo, también para mí la radio fue uno de los medios más importantes en los que estuve colaborando y creo que sí, recuerdo mucho una anécdota de cuando estábamos en El Hueso, que una vez nos escribieron de un asilo de ancianos en Monterrey, Pobre Monterrey, y nos decían que todas las tardes las personas de la tercera edad, que es la connotación correcta, se sentaban alrededor de una sala donde había un radio a escuchar el programa como lo hacían cuando escuchaban la W en la época de las radionovelas. Entonces sí me acuerdo mucho de esa anécdota, que decían que les transmitieron mucho esa idea de lo que ellos escuchaban en las radionovelas de la época de los 50 de la W. Entonces sí, yo también lamento mucho que El Hueso haya dejado de ser lo que era, pero ya vendrán nuevos proyectos, ya por ahí luego les daré algunas noticias de proyectos nuevos de radio que andamos ahí preparando. Sobre todo, digo, sí, mezclando un poco el humor, la política, pero también otros temas que nos incluyen y pues agradecerles de antemano que estén aquí, que ya corran todos porque vamos a ver cómo gana el Oscar Guillermo del Toro. Antes de irse, si quieren pasar aquí, tengo algunas postales que quiero regalarles, obsequiarles, y los que quieran también que les firme el libro, pues aquí estamos, les agradezco mucho. Y pues el apocalipsis está cerca, pero yo creo que también por ahí hay una última pregunta. Una última pregunta, si hay. Sí, buenas noches. Yo llegué a la mitad de la presentación del libro, pero me llamó mucho la atención que ustedes proponen como solución a los problemas de la democracia que hay en México, que se vote. Y ciertamente ustedes, como tantas otras veces llevo oyendo en radio, programas de radio, tanto de Radio UNAM como de Radio Educación o Canal 22 o Canal 11, siempre se nos dice que votemos, pero parece que todos ustedes no se han dado cuenta cuál es el verdadero problema que hay en el país, y es el que México, o la dinámica política de México, ha caído en un dialelo. El dialelo es, en la teoría de los sistemas, lo que se conoce vulgarmente como un círculo vicioso. Voy a plantear el dialelo que padece México. Ok, tengo que votar porque es mi responsabilidad y es mi derecho, pero todos los monos que están ahí en el estrado, ahí de todos los partidos, no me representan y sé que tienen un grado de corrupción mayor o menor. Por tanto, no me convence votar por ellos, pero tengo que votar por ellos porque es mi obligación. Y ahí ya cabemos en el dialelo, porque estamos dándole vueltas y por más que tú le busques, el resultado va a ser negativo. ¿Qué sugieren ustedes para romper el dialelo? O sea, que ese es el kit central que se debe de considerar. Es que sí la regaste porque llegaste después, carnal. Llegaste a la mitad porque en todo el principio pues era eso, tener conciencia histórica, memoria, no apostarle al olvido y muchas cosas que sí te perdiste. Entonces, pues, ni modo. Bueno, pero yo te paso un resumen. O sea, el Monero Hernández dijo eso. La cuestión del voto no es una cuestión de como comprarte una camisa o unos zapatos, que si voy y lo compro y no me gustan, pues no lo voy a usar, sino que es una cuestión colectiva. O sea, a lo mejor estamos hablando no de una cuestión individual, sino de nivel general. Y a lo mejor lo que no ha funcionado en estos años es la votación masiva. O sea, en el 2000 votó el 56% del electorado, en el 2006 votó el 52%, y en el 2012 votó el 48%. O sea, las cifras me las pasó el INE, no crean que las estoy inventando. Esto
lo que nos está indicando es que la gente cada vez vota menos. Entonces, a lo mejor, yo coincido contigo, yo también era de una idea de para qué votar, y tengo muchos amigos que dicen, yo no voy a votar, voy a anular. Perfecto, anula, el PRI te lo va a agradecer porque eso es lo que ellos buscan, anula o abstente de votar. Sin embargo, yo pienso que en esta ocasión lo que puede cambiar todas las cosas es que la gente vote masivamente. ¿Sí? La cuestión es que los medios no hablan de lo que sucedió en Nayarit en la elección de 2015, que fue cuando el cúmulo de partidos se juntaron, hicieron un candidato que sacó al PRI, votó el 60% del electorado en Nayarit, y ahorita están promoviendo ya un juicio político contra el exgobernador Roberto Sandoval por peculado y desvío de dinero y recursos, de tal manera que en ese estado se demostró que era un estado arraigado del PRI de años y que era su bastión, de tal manera que lo que se demostró es que esa votación masiva pudo lograr evitar que los mapaches, los carruseles, las urnas embarazadas, el conteo de votos, los algoritmos, todo lo que usa el PRI y para hacer todo este tipo de fraudes, cambie el resultado de la elección. Entonces yo coincido contigo, la votación, el voto a lo mejor no puede convencerme tal o cual candidato, pero si lo estamos pensando de manera masiva para un bien común, creo que es hacia donde debería ir todo esto. O sea, ya no dividirnos en rojos, azules, morenos, verdes, amarillos, sino ya ver todo esto en función de un solo bien común, que es el beneficio de todos como país. Entonces yo creo que eso es a lo que quiero llegar yo con este libro, que votemos de tal manera para después exigirle al gobierno que quede, de que ya no podemos seguirlos viendo nada más cómo roban, hacen, deshacen y hacen lo que quieren. Entonces creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, y después ya unirnos como ciudadanos para buscar un bien común. Pues muchas gracias. Gracias, Maite Azuela, gracias, Olecito, gracias, José Hernández, Fabián, muchas gracias. Pues el autor nos va a firmar el ejemplar del libro. Entonces, pues, a nombre de Editorial Aguilar de Penguin Random House, nuevamente muchas gracias, que tengan buena noche.